exposición del día con los compañeros que nos van a hablar de ondas y de sonido. Entonces la palabra a los compañeros. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos Sebastián Olaya, Gerardo Barbosa y Jefferson Maich. Les vamos a exponer el tema de ondas y sonido. Entonces las características físicas de la onda son la magnitud, el periodo, la frecuencia y la velocidad angular. ¿La amplitud qué es? Si tenemos que en un plano esta es la onda, la amplitud sería el valor máximo de X, ¿sí? Suponiendo que esta sería X. Entonces la amplitud sería este valor, se denota con la letra A. Siempre es positiva. Perdón. Siempre es positiva. Si quieren otro ejemplo lo podemos ver con un resorte. Que este puede ser un muro, atado a una masa. Suponemos que no hay fricción y si estiramos el resorte cierta amplitud, digamos, bueno, entonces la amplitud sería desde el punto de equilibrio, que este sería 0, ¿sí? Punto de equilibrio. La amplitud sería esta. Si este es un movimiento periódico, la amplitud puede ser positiva, o bueno, va a ser siempre positiva, pero puede tener valores positivos o negativos cuando el resorte se contrae. Bueno, el periodo es el tiempo empleado de una oscilación completa, siempre es positivo y la unidad es el segundo. Entonces, ¿qué es el periodo? El periodo sería el tiempo que toma en hacer una oscilación completa, o sea, hasta volver a su propio, hasta el mismo punto. Entonces, acá tenemos, para este ejemplo tenemos 3 oscilaciones, que sería 3 periodos del mismo valor. La frecuencia es el inverso del periodo, que va dado en segundos a la menos 1 o hertz. ¿Qué es la frecuencia? Es el número de oscilaciones en una unidad de tiempo. Entonces, si digamos, acá hay una oscilación para este tiempo, pero si tomamos que la onda es un poco más, tiene más frecuencia, entonces vemos que puede ser así. Entonces, para ese mismo periodo de tiempo, la frecuencia va a ser, pues, obviamente 3, bueno, si lo tomamos acá. Bueno, seguimos con la velocidad angular. Representa la razón de cambio, perdón. Representa la razón de cambio entre la cantidad angular y el tiempo. Entonces, podemos ver que la velocidad angular va según los términos delta F teta sobre delta de tiempo y va dado en radianes sobre segundo. La velocidad angular se puede dar en términos de frecuencia o de periodo. Entonces tenemos que, si la queremos dar en términos, bueno, para calcularla con la frecuencia, la velocidad angular podría ser 2pi por la frecuencia. O, como es el inverso de la frecuencia del periodo, podemos decir que W es igual a 2pi sobre el periodo. Bueno, otro término, otra característica física de las ondas sería
la longitud de onda, que es prácticamente lo mismo que el periodo. Entonces, vamos a identificar todos los signos que hemos visto en esta gráfica. Entonces, la amplitud sería un máximo de la onda, ¿sí? El periodo para esta gráfica sería, perdón, el tiempo que toma en hacer esta misma oscilación, en llegar al mismo punto. Entonces, la frecuencia, ya lo dijimos, pues puede ser en este mismo tiempo un número mayor de oscilaciones de la onda. Y la velocidad angular, bueno, ahí sí no sé cómo explicar, pero la longitud de onda sería esta distancia, que va por lambda. Se denota con la letra griega lambda. Listo. ¿Listo? Bueno, yo voy a hablar sobre los tipos de ondas. Primero encontramos, según su medio de propagación, primero las ondas electromagnéticas. Estas ondas no necesitan ningún material para poder propagarse. Por lo general se propagan en el vacío y tienen una propagación constante. Son resultado de oscilaciones de algún campo eléctrico que está asociado con un campo magnético. Entonces, por esta relación es que se producen las ondas electromagnéticas. Comúnmente las encontramos en los medios electrónicos, como el microondas, el televisor, el radio. Todas estas son frecuencias, ondas electromagnéticas. Ya las ondas mecánicas, estas ya son diferentes a las anteriores, porque estas sí dependen de un medio para poderse propagar. Ese medio es un material, puede ser líquido, gaseoso, sólido, y lo que hace la onda es una perturbación en este material para poderse propagar, pero la onda nunca sale de este material de la propagación. Entonces, por eso son las ondas mecánicas. Las ondas gravitacionales ya son perturbaciones que se hacen en el espacio-tiempo, o sea, espacio temporal. Por lo general las encontramos, un ejemplo de onda sería la formación de un agujero negro, la formación de esta onda tiene la misma velocidad que la luz, entonces es muy difícil detectarla. Estudios también revelan que la Tierra, también en su rotación, también tiene ondas gravitacionales, pero estas ondas son muy débiles, entonces todavía no se han podido percibir. Por eso es que es también un ejemplo de las ondas mecánicas es la cuerda, la oscilación que hace la cuerda, es un ejemplo. Acá también otro tipo de onda, según su propagación, las ondas unidimensionales, como el mismo lo dice, son las ondas que solo se propagan hacia una misma dirección, no tienen dispersión hacia otros lados. Un ejemplo de ella lo podemos encontrar también en la cuerda, que siempre la dirección va a estar hacia el frente del punto de propagación, como lo pueden ver en el dibujito de allá. Esa sería un ejemplo de onda unidimensional. Ya como segundo, las ondas bidimensionales ya tienen dos puntos de propagación, o sea, dos direcciones. Por lo general se propagan a la derecha o a la izquierda, o positivo o negativo. En el segundo ejemplo lo podemos encontrar como
bueno, al lanzar una pelota sobre el agua o una gota que caiga sobre el agua, hacia dónde direcciones va a recorrer la onda. Y las ondas tridimensionales ya son las ondas que viajan hacia todos los sentidos y forman ondas esféricas. Como ejemplo podemos encontrar el estallido de una bomba, su propagación es hacia todos los sentidos y a pesar de que hayan perturbaciones en la onda, va a ser muy difícil que se pierda su intensidad, por lo que su propagación es hacia diferentes puntos. Ya otro tipo de ondas, según su periodicidad, encontramos las ondas no periódicas, que estas son ondas que se producen una sola vez, pero también hay periódicas hay ondas que no son periódicas, como lo son las olas del agua, o una pelota rebotando. Estos son dos fenómenos que sí se producen periódicamente, pero no es una ola periódica porque la amplitud de la onda o la frecuencia siempre varía en cada espacio. Como segundo, las ondas periódicas son las ondas que son producidas en ciclo, siempre van a tener su misma frecuencia y su misma amplitud y la misma forma. Entonces podemos ver como ese es un bombillo, reflejo de un bombillo es el ejemplo de las ondas periódicas, y que su onda su propagación siempre va a ser con la misma intensidad. Entonces este es el ejemplo de ondas periódicas. Superposición de ondas. Lo primero es la forma resultante cuando dos ondas se unen. Por ejemplo, cuando una onda lleva su ritmo y va con su periodo y con su fase, digamos que van dos ondas así, luego la onda va acá, se va a encontrar con otra onda que también va por acá al mismo tiempo. Cuando las dos ondas se unen, se llama superposición de ondas. Cuando se van en un punto que va a ser, digamos, acá, vuelven a correr para allá, pero ya a distinta amplitud y a distinta fase. Luego sigue la diferencia de fase de ondas. Es cuando las ondas de onda diferente, por ejemplo senoidal y otra, se unen. Por ejemplo, cuando vemos ondas en un estanque forman un patrón parecido a la onda magnética, la onda electromagnética, la onda de la radiación. Cuando tenemos una transferencia de fase de onda, puede ser una onda constructiva o destructiva. Luego sigue el principio de superposición. Podemos ver en el dibujito lo que pasaría con las ondas. Es cuando las ondas se encuentran ahí y hacen como una fusión. Tiene como referente a sumarse. Postula que la onda resultante de la interacción entre dos ondas se han de desplazar por mismo y a la vez, o sea, se unen y luego se dispersan cada una por donde vayan. La onda constructiva y la onda destructiva. Vamos a ver ahí los dibujitos. Es cuando una onda constructiva sería cuando el sonido, pues, digamos el sonido del océano. Cuando las ondas van con picos de ondas diferentes, pero se unen, serán constructivas. Las destructivas es cuando el pico de onda es uno mayor y otro menor. Ahí las dos ondas se destruyen. Y bueno, acá ya hablamos de... Haz una pausa, un segundo. Aquí ya hablamos del sonido. Bueno, algunas características físicas del sonido. Podemos encontrar la intensidad.
la intensidad depende de la amplitud de la onda. Entonces, entre más, eso es inversamente proporcional al sonido. El sonido es inversamente proporcional a la amplitud. Entonces, entre más lejos esté, menos va a escuchar el sonido, y entre más cerca, más va a escuchar el sonido. Un ejemplo de la intensidad sería como el parlante que escuchamos al pasar en un bus. La intensidad que vamos a escuchar cuando pasamos enfrente del bus es mucho mayor que la intensidad cuando se va alejando el bus. Entonces, ese sería un ejemplo de intensidad. El tono ya depende de la frecuencia de la onda. Entonces, el tono se caracteriza por la velocidad de la vibración. Entonces, entre más vibración es mayor el tono. El tono ya se clasifica en dos: entre mayor vibración, o sea, entre mayor frecuencia son los tonos graves, y entre menor frecuencia ya son los tonos agudos. Y en otro podemos encontrar el timbre, que distingue dos sonidos de la misma intensidad y tono, pero producidos por distintas fuentes, como lo podemos encontrar en los instrumentos musicales. En los instrumentos musicales podemos encontrar la misma nota, pero la podemos reconocer por el timbre que tiene el instrumento, digamos como el do. El do, creo que una guitarra lo produce a 440 Hz y un violín a 850 Hz. Entonces, por ese cambio es que se puede percibir el timbre. El timbre también depende de la forma de onda. Entonces, por la cavidad que tiene el instrumento, también se distingue el timbre. Bueno, la velocidad del sonido. Hay una fórmula que viene a dar la velocidad del sonido, que sería la longitud de onda, lambda, por la frecuencia. Si tenemos que la frecuencia va dada en unidades de 1 sobre segundo, ¿cierto? Que es 2020 segundos a la menos 1. Y lambda viene dada en metros, en unidades de distancia. Eso nos va a dar que la velocidad, como ya sabemos, va en metros sobre segundo. Bueno, la velocidad es la misma para los sonidos de cualquier frecuencia, cuando el sonido se propaga por el mismo medio a la misma temperatura. Es algo que yo no sabía, y que cuando un material tiene distinta temperatura, entre más elevada sea la temperatura, con más velocidad va a fluir el sonido, la onda del sonido. Entonces, ahí nos daban un ejemplo que por el aire seco a 0 grados centígrados, la velocidad es de 331,6 metros por segundo. Y cuando aumentamos la temperatura de este aire a 20 grados centígrados, la velocidad aumenta a 344 metros sobre segundo. Y es un cambio, pues, para 20 grados bastante grande de la velocidad. La velocidad en sólidos, la velocidad del sonido, perdón, en sólidos y líquidos es la misma, pero en gases no. En gases también se opone, y también depende mucho de la temperatura, más que todo en los gases, para que deje fluir la onda del sonido. Bueno, Algo que se puede hablar de la velocidad del sonido es, por ejemplo, cuando vemos a un jet, alcanza la velocidad del sonido. Eso sale en una onda hipersónica, que eso muestra la velocidad de la onda. Eso se puede variar, es diferente, porque puede ser velocidad del sonido, se llama Mach 1, Mach 2, Mach 3,
así. Y en casi las cosas que podemos ver, por ejemplo, misiles, aviones, naves, viajan a la velocidad del sonido, porque es la velocidad que es más cercana a la que podemos alcanzar el hombre, es porque ya que la velocidad de la luz es inalcanzable. Bueno, para cada material hay una ecuación dada, pero todas dependen de una misma. Si tenemos que la velocidad es la raíz cuadrada, perdón, de la elasticidad, sobre la densidad, perdón. Esta es la ecuación que nos da para la velocidad del sonido en gases. Tenemos que para la velocidad del sonido en gases ideales sería... No, profe, que pena, perdón. Tranquilo, mira otro punto. No te dije nada. No, ya es que solo eso... Es que hay una fórmula que se deriva de otra, pero no sé cómo explicar esa fórmula. Vale, ¿pero tienen algo más? Sí, claro. Dale, sigue entonces. Podemos ver los fenómenos del sonido. Existen diferentes fenómenos. Por ejemplo, está cuando la onda pega en el material y se refleja. Cuando la onda entra y se absorbe. Ese se llama el fenómeno de la absorción. El primer fenómeno es cuando la onda entra y se queda en el mismo material y la onda se queda ahí. Luego sigue otro fenómeno que es el de la reflexión. Lo podemos ver cuando un sonido es muy fuerte, entonces la onda es como la onda de la luz, la onda pega y se va para otro lado. Ahora podemos ver, entra la onda por acá, pero sale por acá. Ese es el segundo fenómeno del sonido, de la reflexión. El tercer fenómeno es la transmisión. La transmisión la podemos ver cuando la onda entra por el oído. Por ejemplo, son cuando las ondas sonoras llegan al oído y son convertidas en impulsos. Y los impulsos son convertidos en nervios, por los nervios, que son señales que envían al cerebro, que se llaman sonido. Ese es un fenómeno de transmisión. Luego sigue el fenómeno de la difracción, que es cuando la onda llega por acá, la onda del sonido pega en un borde y se va para otro lado adyacente a ese. La difracción es cuando el sonido, en lugar de seguir la dirección que tiene que seguir, se dispersa continuamente para otro lado. Luego sigue la difusión, la refracción. La refracción es cuando, digamos, en el agua. En el agua, cuando una onda llega, digamos, entra por aquí, usted creería que la onda sigue por acá, pero está en otro lugar. Ahí podemos ver que la onda entra por acá, sale por acá, pero se genera de allá la luz. Es cuando, por ejemplo, que usted está en el agua y usted está el cuerpo acá y el cuerpo se le va acá y la cabeza acá. Eso se llama refracción. Eso se ve también en el sonido y en la luz. Tiene que ser otro. Luego sigue la difusión. La difusión se produce por un movimiento vibratorio de un cuerpo y se propaga por medios elásticos. Esa sería la forma en que entra la onda por el medio y se dispersa por el material que está. Bueno, hay otro fenómeno que encontramos, que solo lo alcanzamos a introducir acá, que es la absorción de las ondas. En este caso el sonido es absorbido por los mismos fenómenos naturales, como es la temperatura, la gravedad, la presión y la atmósfera. Son esos fenómenos los que hacen que el sonido se pierda y los que absorben toda la clase de sonido y las ondas. Y ya.
Eso era por último lo que quería decir.